Presidente, le comentaba que para el día de hoy, para nuestra sesión del día de hoy, tenemos en la tabla comenzar el análisis del proyecto de ley que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios, que está asignado con el boletín número 13.740-07. Para esta sesión, señor presidente, y para conocer su parecer respecto de la iniciativa, han sido invitados el fiscal nacional del Ministerio Público, señor Jorge Agocharme, quien se ha excusado. En su representación concurren el director de la Unidad Especializada en Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes del Ministerio Público, señor Luis Toledo, acompañado por el subdirector de la Unidad de Asesoría Jurídica, el señor Roberto Morales. También fue invitado el director nacional de Gendarmería de Chile, señor Cristian Alvear, quien está también en nuestro chat, en nuestra sala. Muy bien, muchas gracias, don Ignacio. Le doy la bienvenida a todos. Agradezco la presencia del senador Buenchumilla, del senador José Miguel Insulza, de los representantes don Luis Toledo, don Roberto Morales y Cristian Alvear, director nacional de Gendarmería. Este es un proyecto de ley que surge, de hecho, de una exposición que hace en su minuto también el director nacional de Gendarmería, de una realidad que sufren y viven a diario en los recintos penitenciarios de nuestro país. Esta es la primera conversación que vamos a tener sobre este proyecto, así que la idea no es votar hoy día ni mucho menos, simplemente tener la opinión preliminar de tanto de Gendarmería como del Ministerio Público para que después podamos continuar la conversación. Yo le propongo que escuchemos primero al director general de Gendarmería, si les parece, al Ministerio Público, para que después podamos ver las reacciones del Ministerio Público. Le pido a todos que seamos relativamente breves. Estoy en paralelo, tengo sesionando más rato a Derechos Humanos, un proyecto que tenemos que votar, pero por lo mismo no quería dejar pasar la oportunidad de iniciar la discusión de este proyecto, director general. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, señor senador y presidente, y a todos los que le acompañan. Muy buenas tardes, fiscal Toledo también, con quien tenemos el gusto de trabajar bastante más seguido. Bueno, en lo concreto, señor senador y presidente de esta comisión, exponer que el problema de elementos que ingresan a las cárceles por distintas vías y formas es un problema creciente en Gendarmería. Es un tema que a nosotros nos genera también alteraciones graves al régimen interno. Entender también que las bandas organizadas que operan muchas veces en determinados barrios también tienen tentáculos dentro de las cárceles. Muchas de estas bandas organizadas incluso tienen nexos con bandas internacionales, y en consecuencia la gran preocupación nuestra no solo tiene que ver solo con variables cuantitativas asociadas, ¿cierto?, a más o menos niveles de hacinamiento o problemas de infraestructura en las cárceles, sino también los cambios cualitativos de la delincuencia, y eso es un factor determinante a la hora de proyectar nuestra misión institucional, que es en el fondo tratar de recuperar personas y darle herramientas concretas de poder reinsertarse a la sociedad. Y claramente cuando estos elementos ingresan al interior de las cárceles y estas bandas organizadas permiten, incluso desde intramuros, generar ilícitos hacia el exterior, hay que poner mucha atención no solo a quienes los visitan y cualquier otro medio de conexión o vínculo que tengan estas personas privadas de libertad con sus bandas o a las cuales ellos pertenecen en grupos bastante hoy día peligrosos. Nosotros, señor senador, el año 2000, particularmente en agosto del 2018, nosotros impulsamos justamente a raíz de esto un software de registro y allanamiento que persigue desde agosto del 2018 registrar en este sistema todo elemento o hallazgo de elementos prohibidos, llámese drogas, explosivos, munición, armas de fuego, alcohol y otros. En este software la idea es que se registre y en el fondo se haga una gestión respecto a todo lo que se registra en las distintas y se requisa en las distintas cárceles, de tal forma de determinar qué cárcel, qué módulo, dependencia, calle, en qué horario y qué internos pudiesen ser principalmente los receptores de estos elementos prohibidos. Entender también que detrás de una banda organizada hay una estructura y en consecuencia muchas veces quienes recogen estos hallazgos no necesariamente son quienes los encargan. Y ahí tenemos mucho que hacer también en materia, y lo que estamos haciendo hoy día en materia de inteligencia e investigación penitenciaria. En lo concreto que durante el año 2018 a diciembre del 2019, este sistema, este nuevo software de registro de especies incautadas, prohibidas, nosotros solo en 2018, de agosto a diciembre del 2018, tenemos 2.606
equipos celulares requisados. Y durante el 2019, 9.063 equipos celulares requisados por la Administración Penitenciaria. En lo que dice relación con el ingreso también de elementos prohibidos por parte de profesionales abogados, desde el 2016 a la fecha tenemos un total de 42 casos registrados, y de estos 42 casos registrados, 3 corresponden al ingreso o intento de ingreso de drogas. Para nosotros, honorable comisión, es súper relevante, determinante, tener una sanción para quienes ingresan celular a las cárceles y cualquier otro elemento prohibido. ¿Y por qué el celular? Porque hoy día el celular ni siquiera es considerado una falta al ingreso de una cárcel, no está sancionado, y en consecuencia uno ve en otras administraciones penitenciarias. Tuve la oportunidad de estar hace unos meses en Australia, y el ingreso de celulares a las cárceles, tanto por parte de cualquier persona externa o personal de la misma institución, tiene una penalidad de 1 año a lo menos, y una penalidad de 1 año como condena privativa de libertad, sin posibilidad alguna de una pena sustitutiva. Son bastante duras las sanciones en ese tipo de realidades. Y yo creo que tiene que ver también cómo nosotros podemos desarticular y enfrentar de mejor manera surgimiento de bandas organizadas. Una de las formas que se utiliza justamente es tener mayor control de todo lo que les pueda significar a ellos ingreso dentro de las cárceles. La droga que hoy día uno ve que se intenta ingresar a través de las visitas o a través de cualquier persona, o también los lanzamientos desde el exterior, tiene un fin también, estimada comisión, de generar ingresos dentro de la cárcel. Se supone que la droga vale 7 u 8 veces más dentro de la cárcel que afuera de ella. Entonces hay un negocio que nosotros también tenemos que enfrentar, y las bandas organizadas, mientras más poder adquisitivo tienen, más probabilidades también tienen de adquirir armamento y de corromper también a distintos agentes públicos, y también presionar y de alguna manera extorsionar a quienes también eventualmente los pueden representar. Por esa razón, para Gendarmería, en el contexto de buscar efectivamente potenciar la reinserción social, alejar, suprimir todo lo que dice relación con las actividades ilícitas al interior de las cárceles por parte de banda organizada, es clave y determinante para tener un mejor control y potenciar los programas de intervención a todas las personas privadas de libertad. Es lo que puedo señalar, estimado señor senador, presidente. Muchas gracias, don Cristian Alvear, director general de Gendarmería. Le doy la palabra a don Luis Toledo, si le parece. Y ahí usted ve con don Roberto Morales si es que se turna la palabra. Don Luis. Gracias, señor presidente. Aprovecho también de saludar a los honorables senadores, el señor secretario y demás integrantes en esta oportunidad. Agradecer también la oportunidad de poder referirme a ustedes respecto de este proyecto de ley que intenta introducir, mediante el artículo 304 bis del Código Penal, como sanción penal ciertas hipótesis que no estaban efectivamente, como lo dice el director general de Gendarmería, incorporadas en otros cuerpos legales, particularmente lo que dice relación con la incorporación o introducción de elementos prohibidos, como lo menciona, en el sentido de que estamos hablando de grabadoras, teléfonos celulares, chip telefónicos, en fin. Para entender un poco la dinámica, me gustaría referirme muy brevemente, señor presidente, a cuál es la actual realidad. La población carcelaria es una población mucho más vulnerable, porque en definitiva todo lo que se incorpora desde afuera, extramuros hacia adentro, adquiere un mayor precio, es decir, adquiere la posibilidad de que ellos puedan adquirir un negocio y además generar otros delitos desde el interior hacia el exterior. Hoy día, por ejemplo, dentro del curso de este fin de semana, hay un imputado que está privado de libertad, sin duda que ya estaba cumpliendo condena al interior de la cárcel. Respecto de él, tenía una organización delictiva que se pudo incautar a través de la Fiscalía Sur aproximadamente más de 100 kilos de clorhidrato de cocaína, y él salía los días domingos y tomaba un Mercedes-Benz para irse a su casa, para que vea un poco la dinámica que se puede producir desde adentro hacia afuera, que las organizaciones criminales no se detienen. ¿Y por qué lo menciono?
porque en definitiva creo que es una realidad que hay que atender. Sin embargo, creo que en la técnica legislativa hay que tener mucho cuidado. Nosotros nos vamos a dividir esta exposición con Roberto en el sentido de que él va a optar, o él se va a referir a la ley de control de armas, y yo me voy a referir a lo que dice en relación con la ley de drogas. Sin embargo, en la ley de drogas esto está sancionado. Cuando se incorpora drogas hacia el interior del establecimiento penal, en el artículo 19, letra H del Código Penal establece un agravante especial, que puede subir la pena inmediatamente como calificante en 1 grado cuando se incorpora drogas a un establecimiento penitenciario o centro de detención, ¿ya? Luego, si hay 2 o más agravantes de aquellas o calificantes del artículo 19, pues, la pena puede subir hasta en 2 grados. Por lo tanto, en lo que dice relación con la incorporación de drogas, la ley 20.000 es suficiente para hacerse cargo de esa parte. También es cierto aquello que aborda el proyecto en el sentido de que hoy día constituye un problema cada vez más creciente de envío de droga a través de drones. Fíjese lo que está pasando acá, es decir, drones cada vez con mayor potencia, de más alta gama, que pueden abordar más kilómetros, es decir, cuya autonomía puede ser cada vez mayor, y que llevan estos elementos prohibidos, estoy hablando de drogas, de armas, de municiones, o bien de teléfonos celulares, y los lanzan al interior de de los centros penitenciarios. En ese sentido, el proyecto hace una referencia expresa a medios tecnológicos. Me parece que en ese sentido puede ser un aporte, porque en la ley de drogas de la ley 20.000 no había efectivamente una referencia a esto, y se puede hacer una relación, pero quiero mantener la atención en el sentido de que efectivamente la ley 20.000 ya tiene una sanción especial para estos efectos en particular, y doblemente sancionar pareciera ser que no es lo correcto, porque puede incorporarse elementos típicos que pueden complicar la interpretación de la ley, en el sentido de potenciar digamos, de no sancionar esa conducta o de no perseguir los fines que persigue el proyecto. En materia de control de armas, voy a dejar la palabra a Roberto, sin perjuicio de lo cual igual quiero señalar que tratándose de profesionales abogados o particulares o familiares, el artículo 9 de la ley de control de armas ya sanciona el porte. Por lo tanto, ya podríamos entender una conducta tipificada en esa ley en concreto. Sin perjuicio de eso, efectivamente ninguna referencia, ninguna legislación existe a los teléfonos celulares, videograbadores u otros elementos que puedan servir para, ya sea, transarse al interior de los penales o bien para cometer delitos desde adentro hacia afuera. Si me permite, señor presidente, dejo la palabra a Roberto Morales. Muchas gracias, don Luis Toledo. Le doy la palabra a don Roberto Morales. Tiene su micrófono apagado, don Roberto. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, honorables senadores, director de Gendarmería. Miren, en lo que propone el proyecto de ley y el artículo que se pretende incorporar, tengo que hacerles mención que en la ley de control de armas, en el artículo 9, principalmente el inciso 1, está regulada una situación que tiene que ver con el porte ilegal de armas. Aquella persona que ingresa a un recinto, a un recinto penitenciario o cualquier otro lugar que estando no autorizado, comete este delito que tiene penas bastante importantes. Les quería solamente mencionar que la sanción va ¿para quién? Para quienes poseyeren, tuvieren o portaren armas de fuego, sea cual fuere su calibre, y sus partes, dispositivos, piezas, municiones y explosivos, tendrán una pena de presidio menor en su grado máximo, que es una pena bastante alto dentro del catálogo de penas que manejamos para esta figura. La ley de control de armas, además, va a entrar en vigencia el próximo año modificada. Y tenemos también que aquellos que tengan armas, que porten o tuvieran armas o elementos señalados en la C y D, que tiene que ver, del mismo artículo 9, a las municiones, a los cartuchos y a las sustancias químicas susceptibles de ser usadas para fabricar explosivos, tendrán una pena de presidio menor en su grado medio. Lo que quieren, estamos hablando de penas que van desde los 541 días a 3 años, en el caso anterior de 3 años y 1 día a 5 años, todas agravadas, porque lo que incorpora el
proyecto, el artículo 341 bis, es aumentarlos en un grado, que quedarían penas bastante altas. Lo que nos parece a nosotros desde la Fiscalía, y en eso respaldamos la idea de que aquí efectivamente ustedes han detectado, y Gendarmería con ustedes, hay un problema. Hay un problema serio respecto del ingreso a los centros penitenciarios de principalmente drogas y teléfonos celulares, porque la información que incorpora el proyecto de ley que ustedes nos hicieron llegar, yo me fijé en los datos, y de 6.000, por ejemplo, se los voy a leer acá, de 6.700 casos o eventos que mencionan, 6.796 eventos, 34 de ellos fueron municiones. O sea, en términos porcentuales es un número bastante menor. ¿Y qué municiones fueron? No fueron el arma, señores senadores, sino fueron partes de ellas, y en 2 casos fueron explosivos. ¿A qué hago referencia a eso? En cuanto al proyecto de ley, el número respecto a la figura de armas, tenemos el artículo 9 de la Ley de Control de Armas que de cierta manera captura esta conducta, y los números son bastante bajos respecto al ingreso de celulares, que son números muy importantes, y desde lo cual ustedes bien señalan, operan bandas desde el interior de estos recintos penitenciarios hacia afuera, y el ingreso de drogas también es de alto número. El armas pareciera no ser tan importante en cuanto, quiero precisar, no tan grave en cuanto al número, obviamente tremendamente grave respecto a lo que consiste un arma de fuego al interior de un recinto de esta naturaleza. Y quería hacerles una mención también respecto a la sanción a los abogados, que también en los informes que ustedes acompañan se hace mención de 7 casos en los cuales estos han ocurrido. Son 7 reseñas que se hacen a abogados que habrían ingresado teléfonos celulares en 6 ocasiones y una vez drogas, según lo que estoy leyendo. La inhabilitación perpetua, especial perpetua, a que se hace referencia para el ejercicio de la profesión, está contemplada en otros artículos, pero para delitos extremadamente graves. Estoy hablando de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, prevaricación, donde la inhabilitación al funcionario es perpetua. La inhabilitación perpetua, además, está dentro del catálogo de los delitos, tiene la calidad de crimen. Es la más alta importancia, más alta gravedad. Por eso solamente quiero hacer llamado que dentro de una mirada positiva respecto a que efectivamente se detecta un problema, también se detectan grandes falencias, por lo que hemos visto, respecto al control que efectivamente puede tomar el cuerpo de Gendarmería en las revisiones de la gente que en forma muy masiva parece que ingresa este tipo de artículos a los recintos penitenciarios. Eso es lo que les quería hacer y mencionar la salvedad del porte ilegal que está en el artículo 9 que regula podríamos capturar este ingreso. Lo que pasa es que quizás faltan denuncias, faltan métodos de regulación y quedamos abiertos a todas las consultas que nos quieran formular al respecto. Si fuese tráfico de armas, tenemos el artículo 10 con penas aún superiores, también aumentados en un grado, como propone el artículo que ustedes están discutiendo. Eso sería, señor presidente. Quedamos atentos con Luis a las consultas que nos quieran formular. Bueno, yo quiero agradecerle, doy la bienvenida también a la senadora Sabat, que se ha incorporado y ha estado escuchando hace un rato. Quiero agradecerle al director nacional de Gendarmería y al Ministerio Público por sus comentarios. Nosotros en general tenemos una práctica de tratar de siempre poder ir enriqueciendo los proyectos con la mirada de los expertos, y por lo mismo yo desde ya les solicito al Ministerio Público, más allá de que esta es la primera conversación que hemos tenido al respecto, que ojalá podamos conversar más derechamente sobre el articulado con los asesores nuestros, que en general trabajan bastante colaborativamente, los asesores de los senadores de esta comisión, para que podamos efectivamente ir tomando nota de aquellas cosas que ustedes creen que tal vez están en exceso y aquellas cosas que a ustedes les parece que aportan. Aquí no hay ningún afán de poder entorpecer el diseño general, todo lo contrario, queremos mejorar, y por lo que escucho de ustedes, hay una falencia, sobre todo en materia de celulares, y quizás hay algo en materia de droga, pero no me quedó muy claro esa visión, porque don Luis Toledo nos decía que la parte de droga estaba más o menos resuelta. Entonces, me quedé con la sensación de que en materia de celulares hay consenso de que es un problema. En la parte de droga, don Luis me dio a entender de que ya estaba cubierto, y don Roberto parece que como que sentía que había algo, que había una falencia. Entonces le doy la palabra a los colegas senadores
pero esa era mi pregunta. Yo la dejo de plantear desde ya también para ver si es que mi interpretación de sus palabras es la correcta. No sé si el senador Huenchumilla o la senadora Marcela Sabat o el senador José Miguel Insulza quisieran hacer uso de la palabra. Presidente. Senador Huenchumilla, por favor. Presidente, yo quisiera consultarle al señor director de Gendarmería lo siguiente, porque yo entiendo el espíritu de la moción parlamentaria, pero cuando determinados sujetos planifican ingresar a los establecimientos penitenciarios determinados objetos de los que enumera la moción parlamentaria, yo creo que hay una primera barrera para que pueda tratarse de un hecho consumado, y la primera barrera es que Gendarmería sabe, aquí y en todas partes del mundo, como dice el director, de que estas son conductas que son potencialmente posibles, y que es así. Entonces, la pregunta al director es si las medidas que toma Gendarmería él las estima suficiente, o hay todavía mucho espacio para medidas de orden administrativo que se pudieran tomar en el propio ingreso de los establecimientos carcelarios. Estoy pensando en un registro adecuado de la gente que ingresa a los establecimientos, si hay elementos tecnológicos que pueden ayudar a que el propósito de ese agente no se concrete, sino que sea detectado preventivamente al ingresar a los establecimientos. Y no sé si en otras partes del mundo hay mecanismos tecnológicos que hagan imposible el que se pueda ingresar, por ejemplo, celulares u otros elementos más bien de cierta tecnología metálica que pueda ser detectado. Entonces, o hay un simple registro manual, un registro así un poco, digamos, sin elementos tecnológicos, y a lo mejor hagan que sea más fácil ingresar elementos al interior. Lo otro es que me imagino que hay una cierta prevención, que pudiéramos llamar una cierta inteligencia, para anticiparse a esos eventos, también fuera de los elementos tecnológicos personal, que pudiera trabajar ese punto de vista, no más de investigación, de inteligencia preventiva, respecto de esa posibilidad. Y en consecuencia, el listado, que algo insinuó el señor director y al que se refirió también, me da la impresión, don Roberto, si él estima que ese listado es un listado suficiente o puede haber mucha más filtración de ese listado de elementos cuantitativos y cualitativos a que se refirió, digamos. Entonces quisiera saber, en definitiva, cuáles son las medidas que usa Gendarmería para neutralizar la ocurrencia de estos eventos dañosos y eventualmente delictivos, y si él estima que pudiera haber un mecanismo de tecnología, por ejemplo, o de diseño arquitectónico de ingreso un poco más complejo, quisieran imposible, digamos, el ingreso de esto, si eso pudiera mejorarse, o sea, lo tecnológico, diseño arquitectónico de los ingresos y elementos más bien propios de una inteligencia preventiva al interior de los establecimientos. Esas preguntas quería hacer, señor presidente. Muchas gracias, senador Huenchumilla. Yo quisiera hacer una pregunta, pero si alguien más quiere la palabra, me la pide, que al Ministerio Público. ¿Cómo funciona la investigación preventiva para el crimen organizado desde el Ministerio Público en las cárceles? O sea, si es que hay un lugar donde uno quisiera poder decir, mire, aquí tengo la posibilidad de una concentración de información
producto de que son personas que hayan sido procesadas, condenadas, y que además probablemente utilizan teléfonos celulares o algún tipo de organización interna, les quería preguntar si existe esa coordinación. Esto escapa un poco al proyecto de ley, pero dado que estamos hablando del mismo ámbito, la coordinación entre Gendarmería y el Ministerio Público para poder efectivamente hacer algún tipo de investigación por asociación ilícita u otro tipo de configuraciones de delito. Senadora Marcela Sabat, por favor. Gracias, presidente. Yo quiero hacer dos preguntas. Primero, al director de Gendarmería. Entender que esta es una demanda de ustedes y por lo mismo, también comprendiendo el origen o lo que motiva este proyecto, que es cubrir una situación que hoy día tiene un vacío, claro. Si ustedes creen que en aumentar las sanciones está efectivamente el fondo del asunto. Si ustedes creen que encarcelando gente vamos a impedir que se sigan de alguna otra manera ingresando estos objetos. Puede que sea a lo mejor que exista un problema en el procedimiento, quizás, donde haya que a lo mejor tener mejor tecnología o otro procedimiento distinto, o que haya que tener revisiones más periódicos. Puede que la falencia esté ahí, más que en la sanción. Y preguntar a la Fiscalía, pues intermedio del presidente, si las normas que existen actualmente han servido para sancionar estas conductas. Y si es que existen estos vacíos, si es que hay alguna propuesta por parte de ustedes que vaya justamente en la medida de tener que sancionar, de tener que aumentar las penas, o quizás en el procedimiento, de entender que efectivamente aquí hay una situación anterior que no estamos haciendo bien. O sea, saber si que ustedes tienen a lo mejor algún registro de cuántas de estas conductas han sido sancionadas y si efectivamente la normativa actual ayuda para que sean sancionadas estas conductas, y a lo mejor establecer una propuesta distinta para unir estas dos situaciones, que es que a lo mejor en la situación anterior no estamos actuando bien para que termine esta conducta, o efectivamente va a tener algún tipo de no sé cómo decirlo, pero que ayuda a que la conducta no ocurra si tenemos una sanción penal mayor. ¿Se entiende el contexto? Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, senadora Sabat. Le doy la palabra, si quiere, al director de Gendarmería y posteriormente al Ministerio Público. Intermedio, señor presidente, procedo a responder las preguntas que se me han hecho. Primero, entender que el sistema cerrado o la cárcel tradicional alberga personas que son consideradas por un juez de la República, no por Gendarmería, de riesgo para la víctima y para la sociedad. Eso no lo define ni lo decide Gendarmería. En consecuencia, cuando una persona incluso ingresa en calidad de imputado, aun cuando la ley le presume el principio de inocencia, y si lo priva de libertad un juez porque subyace, ¿cierto?, el riesgo para la víctima que él quiere proteger y para la sociedad. Y en el caso de ser condenada una persona, también pudiese el juez condenarlo a una pena sustitutiva y no a una pena privativa. Y en consecuencia las personas que están condenadas a pena privativa o están imputados con la medida cautelar más intensiva que la privación de libertad, se supone que son personas de riesgo para la misma sociedad y, por cierto, para la víctima. Estas personas, cuando uno las tiene, ¿cierto?, a resguardo, y Gendarmería tiene que tratar, obviamente, de que ellos cumplan esta privación de libertad, cautelando, ¿cierto?, sus derechos inalienables de derechos humanos y otros, nosotros tenemos que asumir que es un desafío permanente para la institución revisar los procedimientos, y en ese caso le contesto, ¿cierto?, al senador don Francisco Buenchumilla, por su intermedio, señor presidente. En materia tecnológica nosotros hemos hecho una gestión bastante importante. Lamentablemente nos tocó, ¿cierto?, en una primera instancia el estallido social, después esta pandemia que ha sido bastante compleja, pero afortunadamente con los esfuerzos que se han hecho con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Salud,
hemos podido administrar esta crisis y mantenerla como una crisis sanitaria. Pero se han hecho esfuerzos tecnológicos porque creemos nosotros que la tecnología sin duda que es un aporte importante a la gestión institucional. Se han hecho revisiones también en materia de inteligencia. De hecho, el año 2019 creamos el Departamento de Inteligencia Penitenciaria, con la finalidad, obviamente, de hacer un análisis mucho más fino de las distintas bandas organizadas criminales que tenemos al interior de las cárceles y que tienen nexos también con bandas en el exterior. La banda organizada no muere cuando pasa el umbral de una cárcel, trata de mantenerse activa con quienes son parte de esta banda. Y en consecuencia nosotros, pese a todos los trabajos que hemos hecho, tanto en materia tecnológica como en materia de inteligencia o en materia de arquitectura, que claramente hay establecimientos penitenciarios que fueron construidos en el siglo pasado, o cárceles que incluso fueron construidas para sismos importantes en la historia de Chile y que fueron construidas como cárceles de emergencias, de madera, y siguen siendo hoy día establecimientos penitenciarios hasta el día de hoy. Entonces, más allá de la realidad que nos toca, sin duda que el ingreso de cualquier elemento prohibido a una cárcel, si alguien porta armamento, munición en la vía pública, es grave, pero si le intenta ingresar al interior de una cárcel es mucho más grave, porque quienes se pueden hacer de este armamento y munición claramente va a ser porque van a querer y pretender una fuga a sangre y fuego, como se llama. El ingreso de droga, misma cosa, pero particularmente el ingreso de celulares a las cárceles en Chile no está sancionado. Y nosotros hemos encontrado una creciente y lamentable tasa de registros en profesionales de distinto tipo. Incluso alumnos que están haciendo sus prácticas, y eso hay que entenderlo también en el contexto de cómo funcionan las bandas organizadas, o como dicen algunas seriales conocidas en Netflix, ¿cierto? O dólar o muerte, en el fondo extorsionan a las personas también para poder obtener estos aparatos de comunicación, y no con la lógica de comunicarse con sus familias, porque uno puede entender, ¿cierto?, que en las cárceles tenemos teléfonos públicos en los cuales los internos pueden comunicarse con sus seres queridos, estar al tanto de ellos, pero claramente un ingreso en un teléfono celular tiene como fin particularmente también vincularse con el delito. Y eso es lo que nosotros queríamos en una conversación, como le dijo el senador don Felipe Cas, abordarlo de una manera tal como ocurre en otros países del mundo. Cito el libro, por ejemplo, Hampton del año 80, en donde este libro de administración cita el ingreso de elementos prohibidos a una cárcel de Estados Unidos. Esto va a ser siempre así, porque todo lo que se comercializa al interior de una cárcel no se hace por beneficencia, se hace porque estas bandas organizadas necesitan seguir articulando desde el interior de la cárcel. Y claramente, como le dice el senador Francisco Buenchamilla, es clave trabajar también en una mayor segmentación de aquella delincuencia dura, a aquella delincuencia que está relacionada directamente con el crimen organizado, incluso con carácter transnacional, y esta población debería ser altamente segmentada. Pero la realidad en materia de infraestructura nuestra no lo permite, y en consecuencia lo que nosotros buscamos es generar, aún en estas circunstancias, mayores probabilidades de reinserción, y para eso nosotros es importante, relevante, incluso determinante, disminuir y ojalá asfixiar todo ingreso de estos tipos de elementos. Ahora, más allá de lo procedimental que Gendarmería está trabajando, como le dije, el software de registro y allanamiento que se impulsa desde agosto del 2018 para levantar información fina respecto a qué cárcel, qué calle de esa cárcel, qué módulo, en qué horario se encontró la especie prohibida, para hacer justamente análisis de inteligencia, para potenciar ahí los niveles de registro, los días particulares, etcétera, que ingresa supuestamente estos elementos prohibidos. También se hace necesario tener una consecuencia para quienes intenten ingresar estos elementos prohibidos, particularmente en el caso de celulares no hay ninguna, pero ninguna sanción. Y en el caso de la ley de armas, que si bien es cierto sanciona el porte y tenencia ilegal de armas, creo que es mucho más grave cuando se intenta a través de el ingreso de distintos medios, personas, y el ingreso a estos elementos, porque claramente serían una señal que pudiese colocar en riesgo, muy grave riesgo al personal, a los mismos internos y a la misma ciudadanía. Es lo que puedo responder, señor presidente. Muchas gracias, director general. Le doy la palabra a don Luis Toledo o a Roberto Morales, de acuerdo a lo que ustedes estimen conveniente. Señor presidente, solo para responder las preguntas que se han hecho y que
que atañen directamente al Ministerio Público. En lo que dice relación con la coordinación con el Departamento de Investigación y Análisis o de Inteligencia y Análisis de Gendarmería, quiero recalcar que es una coordinación permanente, es una muy buena coordinación, el mismo director lo ha mencionado inicialmente, mantenemos una fluida relación, no solo desde el punto de vista del ámbito institucional, sino también vinculado con investigaciones hoy día vigentes. Y por eso reconocemos que es un problema en el sentido que ellos han levantado, en el sentido de que no se encuentra sancionado el ingreso de grabadoras, de teléfonos celulares, de un montón de elementos tecnológicos que sirven para la comisión de un delito. Y en consecuencia, respondiendo ahí a la pregunta de la honorable senadora Sabat, efectivamente ahí hay un vacío, porque no se desalienta por la vía administrativa o reglamentaria, ni aún de esa manera, el ingreso de esos elementos tecnológicos a las cárceles. Ahora, si esas conductas son cometidas por abogados, claramente estimamos que es una conducta de mayor peligrosidad y también que tiene una consecuencia, una externalidad negativa mucho mayor. Lamentablemente no tenemos registros estadísticos de el número de denuncias vinculado con esto, porque son efectivamente pocas hasta ahora. Sin embargo, es un problema que nosotros sabemos que está creciente y también lo que dice relación con el ingreso de drogas por vía de elementos tecnológicos a las cárceles. Estoy hablando, hoy día es un problema complejo, el tema de los drones, y eso lo sabe también, y lo hemos conversado con gente del interior de Gendarmería, con funcionarios de Gendarmería. Ahora, en relación con nuestra aprehensión en relación con las drogas, no es que no queramos que se sancione, yo quiero aquí hacer un punto. Lo que pasa es que ya está sancionado, y si el tipo penal establece al interior de las cárceles, abro comillas, al interior de las cárceles, va a restringir la aplicación del artículo 3 y 4 de la ley 20.000, porque hoy día se sanciona el tráfico en la ley 20.000, ya sea desde sus estadios extramuros al intramuro. Si solo se va a sancionar en el interior de las cárceles, ¿se me entiende? Si solo se sanciona en el interior de las cárceles, voy a restringir la posibilidad de persecución penal solo si la conducta se limita ahí. ¿Qué pasa con el sujeto que es encontrado y allanado previo al ingreso a la cárcel? ¿Se entiende? O bien si la organización criminal tenía como destino ingresar esa cantidad de droga a la cárcel, sin embargo, eso prendía previo a ese hecho en concreto. Esa es nuestra aprehensión, en el sentido de que efectivamente esto ya está sancionado con una pena agravada en la ley 20.000. Respecto de la agravación de la sanción, efectivamente reconocemos que una munición o un arma de fuego, si bien es peligrosa extramuro, lo es mucho más intramuro. No solo por el peligro que involucra al interior de las otras personas privadas de libertad, sino también para los funcionarios de Gendarmería. Siempre los recursos estatales son limitados. Y quiero aquí graficar que efectivamente el Departamento de Investigación y Análisis de Gendarmería genera muy buenos procedimientos de alta calidad. Hemos hecho investigaciones bastante importantes con ellos, también en coordinación con otras policías, carabineros e investigaciones, porque para hacer las diligencias afuera nos coordinamos con uno y con otro, ¿se fija? Y en consecuencia reconocemos que este proyecto sí tiene una necesidad y quedamos disponibles para la comisión, señor presidente, para poder aportar y evitar dobles, por así decirlo, sanciones o que pueda cruzarse con otros textos, qué sé yo, legislativos. También habría que ver en torno a la posibilidad de regular el tema de los drones, que reitero, hoy día son un problema creciente y cada vez va a ser mayor. Muchísimas gracias, don Luis. No sé si Roberto quisiera agregar algo más. Sí, señor presidente, solo en la misma línea mencionar que la figura del porte de armas también está regulada. El agravante propuesto por el proyecto de ley es de interés revisarla. Podría ser necesario por las circunstancias absolutamente más gravosas que ocurren al interior de un centro penitenciario. Y con ese espíritu yo creo que sería de interés reunirnos con sus asesores, si fuese del caso, para ver cómo podemos coordinar artículos que existen en
en la ley de control de armas y en la ley de drogas, para conversar con esta propuesta de artículo que ustedes están promoviendo en cuanto a una grabación. Y lo que no está regulado y tendríamos que revisar y estudiar en mayor detalle es el tema de los celulares. ¿Qué se puede hacer ahí? Le manifestamos nuestra disposición para trabajar con ustedes y con sus cuerpos de asesores en esta materia si fuese de interés. Lo mismo para Gendarmería, lo mismo, estamos disponibles. Muchas gracias, don Roberto. Yo la verdad que invito desde ya a los colegas senadores a que podamos efectivamente con nuestros asesores poder hacer ese trabajo junto al Ministerio Público, ver aquellos espacios de mejora, revisar aquellos espacios donde efectivamente podamos avanzar. Le doy la palabra al senador Buenchumilla, por favor, que lo acabo de ver ahí señalando que pide la palabra. Presidente, dos comentarios quería hacer yo. Respecto a lo señalado por el señor director, mire, es verdad que lo que voy a decir pudiéramos explicar de que se trata de, entre comillas, clientelas distintas, y entiendo la naturaleza de lo que voy a decir, porque cuando estamos hablando de cárceles, estamos hablando, ¿no es cierto?, de esa situación de riesgo que se refería el director en su primera exposición. Pero, por ejemplo, si uno lo traslada a lo que pasa en los aeropuertos, bueno, en los aeropuertos también hay gente que quiere pasar droga y también eventualmente armas en todo el mundo. Pero en los aeropuertos se ha encontrado un diseño y una tecnología que hace que prácticamente sea raro, digamos, que no se detecte, por ejemplo, cuando se quiera llevar droga. Y yo creo que hay una altísima probabilidad de que no ocurra el evento, porque lo detectan, digamos, ya sea en el aeropuerto de entrada o de salida, porque hay distintos elementos que ayudan a eso, y lo mismo el diseño. Entonces, mi pregunta iba a eso, si no hay una carencia de una mejor tecnología preventiva al ingreso de las personas que de afuera pudieran llevar esos elementos dañosos, ya sea droga o celulares o armas o de otro tipo. A eso me refería yo, y si pudiera haber una cosa tan segura como que uno sabe que cuando vuela en el avión difícilmente uno va a pensar que alguien va a llevar un arma, porque hay un mecanismo preventivo que hace que sea muy fácil o muy difícil que alguien ingrese con un arma en un avión. Esa es la seguridad que uno tiene cuando vuela. Entonces, digo, yo no podría haber al ingreso de los establecimientos algún mecanismo parecido que pudiera detectar con relativa, digamos, eficiencia la posibilidad de que alguien introduzca determinados elementos o que haya un control del ingreso de droga. Eso me quedó la duda respecto de la pregunta del señor director. Pero quería hacer otro alcance, señor presidente, y quería planteárselo al Ministerio Público, tanto a don Luis como a don Roberto. Yo tengo una duda respecto del tipo penal que se plantea en la moción parlamentaria, en cuanto la moción no establece nuevos tipos penales, sino que se remite a tipos penales ya descritos en otras leyes y establece que por ingresar esas cosas a la cárcel se aumentan un grado. Entonces yo digo, ¿no habrá un problema ahí de la configuración en la proposición de la moción? Lo digo no tal vez para que me contesten ahora, sino que para que lo estudien, porque yo pudiera, por ejemplo, decir, mire, el que ingresa droga, bueno, al hospital, entonces en vez de un grado va a tener 2. El que ingresa droga a la cárcel tiene 1 grado más, el que ingresa al hospital tiene 2 grados. El que ingresa a un regimiento tiene 3 grados, el que ingresa a una casa de huerfanito tiene 4. No sé si se entiende lo que quiero decir, que no veo que una técnica legislativa pueda referirse a un delito y dependiendo de dónde se introduzcan estos elementos, vayas tú estableciendo agravantes. No creo que se avenga con la estructura que tiene el Código Penal de establecer determinados delitos y un catálogo de agravantes, ¿no es cierto?, que lo tiene al principio del Código y que son de tipo general. Entonces, es una duda que tengo yo si corresponde dentro de la configuración de un tipo penal establecer esa técnica legislativa.
Yo me inclinaría más bien, ya que aquí se hizo referencia a los celulares y a los drones, que a lo mejor pudiéramos establecer un tipo penal especial, digamos, para aquellas personas que quieran ingresar determinados elementos a los establecimientos penitenciarios, por el alto riesgo que importan para la sociedad el estar en un conjunto de gente que es de determinados riesgos menores a riesgos altos, tal como decía el director. Entonces a lo mejor pudiéramos buscar un tipo penal más específico respecto del punto, con lo cual estaríamos también dentro de la estructura más ortodoxa del Código Penal. Planteo esa duda, como digo, para que lo puedan estudiar don Luis y don Roberto en el Ministerio Público, y a lo mejor pudiéramos establecer un tipo penal específico, señor presidente. Lo planteo como un ejercicio intelectual, una duda que me surge. Muchas gracias, senador Buenchumilla. Le doy brevemente la palabra al director general de Gendarmería para que haga respuesta a la pregunta del senador, y después a don Luis Toledo. Señor presidente, por su intermedio, toda la razón a la intervención del senador Francisco Buenchumilla, en el sentido de que claramente Gendarmería, y no hoy día, hace muchos años, viene solicitando mayor tecnología, porque claramente la que existe en los aeropuertos minimiza, si es cierto, no elimina, minimiza la probabilidad de que ingresen elementos prohibidos a un avión o a un país distinto. Pero dentro de las cárceles nosotros tenemos, insisto, la delincuencia más dura, más complicada desde el punto de vista de la seguridad pública, ¿no? Por esa razón, lo que nosotros buscamos, y desde el 2019, nosotros a fines del 2019 adquirimos Gendarmería por primera vez 5 antidrones. ¿Para qué? Porque estábamos viendo mucha frecuencia de vuelos en establecimientos penitenciarios de drones, los cuales lanzan elementos prohibidos. Hemos requisado elementos prohibidos y hoy día tenemos 5 antidrones para todos los penales, 83 penales del país que están en funcionamiento. Tenemos 5 drones, principalmente en las regiones más complicadas. Quisiéramos tener también estos pórticos de escáner para todo ingreso de elementos prohibidos para los flujos de visita, y estos escáneres de ondas milimétricas para toda persona que ingrese a la cárcel, partiendo por el personal, quien habla, cualquier persona que ingrese al interior de una cárcel, sea quien sea, pase por un escáner de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque la única manera de reducir a cero el ingreso de elementos prohibidos, entendiendo, insisto, que dentro de las cárceles existen personas que claramente pueden colocar en riesgo la seguridad pública. Quiero terminar, señor presidente, con un comentario. Mucho de lo que estamos trabajando nosotros hoy día, y como muy bien lo dice el fiscal don Luis Toledo, Gendarmería está generando información y estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio Público, con Carabineros, con la PDI, y la idea nuestra es que obviamente estas personas que están condenadas, que están en condenas largas, extensas, son las que más van a estar interesadas en cualquier elemento que les pueda facilitar una fuga, y con todo lo que esto va a significar para la seguridad pública. Entonces Gendarmería lo que pide, obviamente, además de tener la tecnología que se requiere, y eso le encuentro 100% la razón a la intervención del senador Buenchumilla, que claramente nosotros pudiésemos tener mucho más tecnología en los distintos penales, sobre todo en aquellos que albergan población penal de alto riesgo, pero la realidad lamentablemente dice otra cosa. Pero más allá de lo procedimental que estamos nosotros trabajando, la creación también de departamentos, que la estructura responda a la amenaza hoy día de la delincuencia dura, también tenemos que tener una sanción puntualmente para quienes, aún así, con mayor tecnología, intenten por distintos medios tecnológicos también ingresar elementos prohibidos. Es lo que puedo señalar, señor presidente. Muchas gracias, director general, y queda de manifiesto que efectivamente estamos al debe en tecnología y que, bueno, es una tarea pendiente. Probablemente se necesitan de ambas cosas para que cuando la tecnología lo pueda detectar pueda tener alguna sanción. Don Luis Toledo. Ahora sí, muy breve, señor presidente, para explicar que comparto la aprehensión del señor Buenchumilla, del senador, en el sentido de que nos comprometemos a estudiar cuál sería la mejor disposición legal que recoja lo señalado por el director general de Gendarmería y lo que contiene el proyecto.
en el entendido de que sí hay ciertas hipótesis que hoy día el artículo 304 que se intenta incorporar ya tiene sanción, y por lo tanto quizás no aportaría, sino haría más compleja la situación así de aprobarlo tal como está. En consecuencia, ustedes tienen nuestros correos electrónicos, estamos disponibles para poder trabajar en conjunto, y junto con Gendarmería también, para buscar una mejor redacción a un texto que abarque las hipótesis ya señaladas. Muy bien. La verdad que el objetivo de esta sesión era justamente tener una primera visión. Yo le agradezco las intervenciones de los distintos senadores, la visión del director general de Gendarmería, del Ministerio Público. Creo que nos toca efectivamente revisar el contenido de la misma por una serie de observaciones que se han hecho. Y bueno, yo creo que una vez que tengamos aquella revisión podemos en el futuro cercano volver a reunirnos y poder analizar si efectivamente logramos converger a un texto que aporte, que sea realmente valioso y que a todos los miembros de esta comisión los pueda dejar tranquilos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y le agradezco una vez más a todos los miembros presentes el día de hoy. Gracias. La grabación se ha detenido. Gracias, don Marcelo. Gracias, don